Bueno, buenos días a todos. Para continuar con los ateneos del Servicio de Cardiología, el día de la fecha va a presentar el doctor Alejandro Llorens y ya les paso con él. Bueno, buen día a todos. En el caso de hoy vamos a presentar a una paciente de 27 años, femenina, 1,58 m de estatura, 46 kilogramos de peso, un índice de masa corporal de 18, sin factores de riesgo cardiovasculares. Refiere como antecedentes cardiovasculares una cardiopatía congénita que fue operada a los 4 de los 6 años de edad, disnea habitual en clase funcional 2, 3, palpitaciones ya desde la niñez y cianosis con esfuerzos físicos moderados a leves. Trae un ecocardiograma hecho en 2009 con una insuficiencia mitral leve, una válvula aórtica con gradientes conservados, una insuficiencia tricuspidia leve y una válvula pulmonar con una velocidad pico de 2.4 y un gradiente pico de 23. Una función sistólica global conservada, válvulas auriculoventriculares normofuncionantes, transposición de grandes vasos con la emergencia de la aorta y de la pulmonar invertidas y un shunt de la aurícula anatómicamente derecha con el sistema pulmonar sin hipertensión pulmonar. Otro ecocardiograma del año siguiente, en mayo de 2010, con un diámetro del ventrículo izquierdo de 55, un septum de 9, una pared de 12, una válvula pulmonar que ahora tenía una velocidad pico de 3.7 y un gradiente pico de 55, una discordancia ventrículo arterial, las válvulas auriculoventriculares estaban en el mismo plano, tipo canal, una insuficiencia mitral excéntrica moderada, estenosis pulmonar moderada, la función sistólica del ventrículo estaba conservada y bueno, la transposición de grandes vasos. Como otros antecedentes, una espondilolistesis en la unión del E5 y S1, cierre imperfecto del arco posterior de S1 que daba una espina bífida, una hernia entre el disco en L4 y L5, una gastritis crónica, medicada habitualmente con propranolol, aspirina y pantoprazol. Viene derivada de hemodinamia, donde se hizo una embolización de una arteria colateral del sistémico pulmonar. El examen físico tenía 110-70 de presión, 70 latidos por minuto de frecuencia y al 0,21 saturaba 88%. Estaba lúcida, no tenía signos de foco neurológico. Al examen cardiovascular no tenía signos de insuficiencia cardíaca, los pulsos eran asimétricos e irregulares, un choque de punta palpable en el sexto espacio intercostal, un soplo rudo eyectivo en los 4 focos protomeso-sistólicos, con un segundo ruido aumentado en el foco pulmonar y muchas extrasístoles. La semiología respiratoria era normal, también la digestiva, y tenía acropaquia, que ahí se ve en la foto, y una prominencia lumbosacra indolora a la palpación, que era lo de la espina bífida. Acá tenemos grabada la auscultación del foco aórtico. Este es el foco aórtico. El foco pulmonar. Foco tricuspidio.
y el mitral. No había un segundo ruido que esté desdoblado, no, escuché solo un único ruido en un R2 único y un R1 francamente disminuido con un soplo que ubicaba aparentemente en la protomesosístole. No sé si ustedes que salen muchísimo más fonometrales. Ah, está bien. ¿Está bien así? ¿Puedo cantar? Bueno, el segundo ruido único estaba aumentado de intensidad y en área pulmonar y aórtica. Por lo general eso corresponde a hipertensión pulmonar, máximo que se escuchaba también aumentado de intensidad en área tricuspidia. Al no tener, digamos, de lo que yo no vi cuando vi las manos, había acrocianosis, había dedos en palillo de tambor, había diferentes cianosis en ambas manos, era igual. Bueno, todo lo que puedo decir por las ocultaciones de que hay hipertensión pulmonar, el soplo a qué se debe, no sé, yo quisiera ocultarlo del enfermo, porque así sonado no es lo que uno está acostumbrado a sonar. Además está grabado como un soplito de morondanga y es un soplo de 3 en 6, es intenso. Tendría que haberse grabado más en forma romboidal. Ahí lo ponemos a mitad de velocidad. No sé si Machado quiere agregar algo. No, que con este tipo de grabación se pierde mucho la capacidad de discriminar. A pesar de que la intensidad del sonido es muy adecuada, no es fácil discriminar. Hay un soplo aparentemente en la base que parece protomesosistólico, son los soplos de las estenosis de las válvulas auriculoventriculares, puede ser que se genere en salida a nivel de la pulmonar, ¿no? Puede ser eso. Y otra cosa importante, no, el segundo ruido es único, es intenso, pero puede estar dado por el componente aórtico, no sé si habrá componente pulmonar tampoco, porque esta patología es tan compleja y a uno lo toma de sorpresa que no tiene todas las cartas presentes. Es único, eso sí, la hipertensión pulmonar, el segundo ruido único está aumentado a expensas del componente pulmonar. Yo no sé cómo está la válvula pulmonar acá. ¿El sitio de agrandamiento ventricular derecho? Ah. Ahí lo escuchamos a mitad de velocidad. La diástole, no se escucha nada. Bueno, seguimos. Bueno, este es el electrocardiograma. Está en ritmo sinusal, se ve que el eje está a la extrema derecha. Algunas extrasístoles. Ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. El eje a la extrema derecha. Test negativas de B2 a B4. Onda U en cara lateral.
plaquita de tórax, un aumento del índice cardiotorácico a expensas de cavidades derechas. Fíjate digamos, los bigotes de la pulmonar y después todo el campo periférico limpio. Está muy penetrada, así que no es de gran valor, pero impresiona como de hipertensión pulmonar sin ninguna duda, con un arco de la pulmonar tendido y con la forma del ventrículo, que no es ni de izquierda ni de derecha, es de ambos, más de derecho que de izquierdo, pero con la punta levantada. No se ve bien el botón aórtico, se ve bien la aorta, además tiene la espalda recta. No, es un gran agrandamiento cardíaco. Yo diría que es ventricular, pero más a expensa del derecho, con hipertensión pulmonar indudable. Nada más. Ahora, pero una otra cosa importante, hipertensión pulmonar donde antes hubo un shunt. La diferencia es grande. ¿Por qué donde antes hubo un shunt? Porque uno tiene los bigotes de las pulmonares están bien marcados. Si hubiera habido hipertensión pulmonar d'emblée de entrada, no tendría tan marcadas las ramas, el borde, digamos, del nacimiento de las pulmonares. Antes hubo un shunt con hipertensión pulmonar. Perdón. Queda cerca, pero no, yo después les muestro. Si yo les cuento todo, termina el chiste. Este es el... Este es el laboratorio, se ve que tenía un hematocrito de 50, una hemoglobina de 16. 50 hematocrito. Sí. Y el estado ácido base arterial tenía una PO2 de 43, saturaba el 79%. Con los esfuerzos físicos. Y el resto del laboratorio, valores normales. Bueno, las imágenes de ecocardiograma. Esta paciente, digamos, es un intríngulis que uno tiene que ir desarmando con el tiempo, porque la verdad que lo que tiene sí es una cardiopatía congénita bastante compleja porque conjuga varias cardiopatías en una, pero básicamente, como dice el doctor, es un corazón univentricular. Funcionalmente es un corazón univentricular. Tiene dos ventrículos, pero funciona como uno solo. ¿Por qué? Porque tiene una gran comunicación interventricular que nunca fue reparada. Como el doctor les contó, fue operada en realidad creo que fue operada a los 4 meses y a los 6 años. Y cuando uno enfrenta este tipo de pacientes es muy difícil saber qué es lo que tienen porque alguien actuó sobre ellas y si no tiene datos sobre ese momento es muy, muy complejo saber dónde uno está parado. Lo que sí es claro es que la paciente está cianótica, con disnea ante los esfuerzos, tiene un corazón univentricular y bueno, y con 2 cirugías previas. Entonces lo primero que tiene que ir a ver uno es qué cirugías tuvo. La primera cirugía que tuvo fue un shunt, como bien dijo el doctor, tuvo un shunt sistémico pulmonar desde la subclavia izquierda hacia la arteria pulmonar. Y la segunda cirugía, el cirujano, que ahora vamos a detenernos un poquito en eso, abrió para hacer lo que se llama el cabo pulmonar total, la clásica cirugía de Fontan, que es la forma de corrección de los corazones univentriculares, y cuando la abrió no le hizo nada. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Y la dejó como estaba. Y así está desde los 4 meses de vida, nunca más se le hizo nada. Es una sobreviviente que ha tenido mucha suerte. En el eco lo que se veía era básicamente un ventrículo dominante, y ahí ven ese redondel, eso es un, digamos, trata de ser la visualización supraesternal de la aorta. La aorta es el gran vaso que está ahí arriba, dando los vasos del cuello. En paralelo está la pulmonar, típico de cómo se ven las transposiciones de los grandes vasos, en que los vasos no salen cruzados, sino salen en paralelo. Y abajo hay una gran pelota que no es otra cosa que una dilatación aneurismática de la aurícula izquierda, que fue lo que generó que el cirujano, cuando la fue a operar a los 6 años de vida, no haga nada.
yo mucho no entiendo por qué, porque está lejos de donde él tenía que actuar, que después lo vamos a ver eso. La realidad es que tiene, no tienen demasiada importancia como están, pero tiene una válvula B izquierda, que yo creo que pierde porque tiene dilatado el anillo, un ventrículo dominante, que es el ventrículo izquierdo, que está dilatado. ¿Por qué? Porque es un ventrículo que ha sostenido durante todo este tiempo la circulación pulmonar y sistémica. Funciona como un corazón univentricular. Sí. Acá tiene una aurícula izquierda dilatada con una válvula B que pierde un poco, no demasiado, yo diría que una insuficiencia leve a moderada por dilatación del anillo. ¿Por qué este ventrículo está dilatado? Porque ha sufrido una sobrecarga de volumen de muchos años, y de este ventrículo no sale otra cosa que no sea la arteria pulmonar en forma posterior. A ver si podemos ver otro corte. Próxima, a ver si podemos ver. El eco, acá, páralo ahí, acá ya se ve algo que está sobrando, que es esta dilatación aneurismática de la aurícula izquierda, que después lo vamos a ver mejor en el cateterismo. ¿Seguí? Y acá, para ahí. Acá, bueno, no se ve con mucha nitidez, pero lo que se ve acá en el medio, que en el eje corto de los grandes vasos siempre es la aorta, esto es la válvula pulmonar, que no tiene prácticamente función. Esta válvula pulmonar figuraba en toda su historia clínica, de todos los ecocardios que trajo, como atrética. Después en el cateterismo yo sin querer pasé por la válvula, pero digamos, funcionalmente está atrética, porque la cantidad de sangre que va desde el ventrículo izquierdo hacia la válvula pulmonar en forma anterogrado prácticamente es irrelevante, mínima, nula. Entonces, en el eje corto, en lugar de ver la aorta, acá vemos la válvula pulmonar, porque los vasos están traspuestos. La aorta es anterior y a la derecha, y la pulmonar es posterior y a la izquierda. Entonces, esto es una forma habitual de corazón univentricular, en las cuales hay una falla en el descenso de la hélice en la octava semana de la edad gestacional. Entonces, se detiene y le faltaron rotar por lo menos 90 grados para la aorta ponerse en el ventrículo izquierdo y la pulmonar en el ventrículo derecho. Entonces queda ahí. Y la aorta recibe flujo, va a ser la próxima, a través de lo que se llama un foramen bulboventricular, que no es próximo. Esa es la pulmonar, ahí la ven, la pulmonar acá chiquitita, ¿ven? El anillo debe tener 6-7 milímetros, y acá adelante va a aparecer la aorta, va a ser la próxima. Que la aorta es bicariante. Esto es el foramen bulboventricular, que es la comunicación entre el ventrículo dominante o izquierdo y la aorta. Muchas veces este foramen bulboventricular se utiliza para bajar la aorta hacia el ventrículo izquierdo como corrección tipo, esto se llama Rastelli, y se pone un puente entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Eso es cuando uno quiere hacer una corrección biventricular. Pero esta paciente se jugó la vida en los primeros meses de la vida. Cuando uno le hace una anastomosis y lo enfrenta como un corazón univentricular, después no puede volver atrás. Bueno, sigamos. Hay bastante. Ahí se ve, acá se ve muy bien el foramen bulboventricular. ¿Lo ven ahí? Es una gran comunicación interventricular. Sigamos. Párenme si está muy mezclado, porque acá, digamos, lo que yo quiero que les quede como concepto, que esto es un corazón univentricular con vasos traspuestos. Así es como debe definirse. Y así es como debe enfrentarse, y así es como uno debe buscar corregir esto. ¿De qué forma se corrige? Tratando de preservar la circulación pulmonar para que toda la sangre le vaya al pulmón sin pasar por el ventrículo derecho, porque acá no tenemos ventrículo derecho funcionante. A ver, sigamos. Bueno, acá lo que les mostraba hoy. La aorta no tiene hipertensión pulmonar, pero ahora vamos a ver por qué. Lo que tiene es hipoflujo pulmonar. La aorta, y acá tiene un ductus tipo colateral, que es lo que le ha salvado la vida. Le salvó la vida por dos cosas. Primero porque la anastomosis se tapó, ya no la tiene más. Imagínense un Gore-Tex de 4 milímetros puesto en los 4 meses de vida, cuando uno pesa 5 kilos, ahora ya pesa 50. ¿Qué puede hacer eso más que taparse? Se tapó, lo cual es lógico. Entonces ella vive gracias a este ductus, que es tipo colateral porque cae vertical y de la cara ventral de la aorta, que no solo le ha dado flujo pulmonar, sino que le ha dado flujo pulmonar restringido. Entonces, le permitió vivir, pero no le generó hipertensión pulmonar. Quizás ella en un momento, en los primeros años de vida, ha tenido hiperflujo pulmonar. De hecho, hay una carta del doctor Iturralde, que fue quien me formó a mí como cardiólogo infantil,
de puño y letra donde dice, la vemos muy bien, no le vamos a hacer la cirugía de Glenn, que es la primer cirugía del corazón univentricular, que es bajar la vena cava superior a la rama derecha de la arteria pulmonar, no se la vamos a hacer, la vamos a dejar para el cabo pulmonar total, que es hacer el Glenn y la unión de la cava inferior a la rama derecha de la arteria pulmonar. Entonces, nos vamos a saltear esa cirugía, que se hace más o menos a los 6 meses de vida, 6, 9, como mucho, y la vamos a enfrentar a los 3 o 4 años de vida. Después Iturralde se fue del italiano y a la chica la tomó un cirujano que cuando la fue a operar no le hizo nada y siguió su vida normal, ¿no? Pero este ductus le salvó la vida porque le dio flujo pulmonar para que pueda oxigenar, pero no le dio demasiado flujo que le generara hipertensión pulmonar, porque si uno piensa en un corazón univentricular donde la sangre, todo el retorno venoso va a ir a la arteria pulmonar sin bomba, la condición sine qua non fundamental es que las resistencias vasculares pulmonares sean normales, porque si son elevadas, se terminó el campeonato ahí. Si la paciente tuviera hipertensión pulmonar con resistencias vasculares pulmonares elevadas, no hay nada más que hacer que un trasplante cardiopulmonar. Ahora, es muy probable que esta chica haya tenido hiperflujo pulmonar, porque de hecho las arterias pulmonares están muy bien desarrolladas. Y ahora, este ductus, que además está estenótico, le queda corto porque la chica en reposo satura 90, tiene acropaquía digital, tiene cianosis, y además tiene disnea clasifuncional 2-3, un poco por el ventrículo dilatado y otro poco porque tiene hipoflujo pulmonar. Y a un ventrículo que está sobrecargado de volumen, lo peor que uno puede hacer es ofrecerle poco oxígeno por las coronarias. Entonces, por todo esto, yo la estudié para ver el árbol vascular pulmonar, medir la presión pulmonar, medir la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo o dominante o fundamental, porque la otra condición sine qua non para hacer un cabo pulmonar total es que el ventrículo izquierdo tenga una presión de fin de diástole normal, porque esto funciona como visa tergo, o sea, es una bomba que cuando se relaja genera presión negativa para que toda la sangre vuelva, vaya a la pulmonar, haga el intercambio gaseoso y vuelva por las venas pulmonares al ventrículo que genera una presión negativa y va a bombear. Entonces, cuando uno hace esta cirugía, lo que hace es preservar al ventrículo único, sacarle sobrecarga de volumen y darle una oxigenación que sea lo más cercana al 100%. ¿Se entiende? Sí. De Fontan. Cabo pulmonar total, sí. El ductus hay que cerrarlo porque cuando uno le vuelve toda la sangre, porque yo le embolicé con la... ¿Cómo? No, se lo cierra en el acto quirúrgico. Lo que sí se puede hacer... No, en realidad ahora es la fuente de oxígeno, la fuente de oxigenación. Como va a tener todo lo de la vena cava superior y todo lo de la vena cava inferior, en lugar de la aurícula derecha, va a ir a la rama derecha de la arteria pulmonar. Bueno, avancemos un poquito sobre el cateterismo, que más o menos... A ver, pues está. En el cateterismo lo que se ve, bueno, acá, esto es importante porque la inyección, acá lo que se ve es que tiene una vena levoatriocardinal que no se desarrolló, y acá esta inyección es importante porque cuando uno le hace el Glenn, le aboca la vena cava superior a la rama derecha de la arteria pulmonar que pasa por acá. Si tuviera dos venas cava, como suele suceder, hay que hacer un doble Glenn, porque la innominada es hipoplástica, y esto, como estos chicos son un intríngulis, tienen de todo. Entonces, sigamos. Entonces, tiene una vena cava superior con innominada y sin vena cava superior izquierda permeable. Sigamos. Acá es una inyección en la vena cava inferior, donde se ve que entra normalmente en situ solitus a la aurícula derecha. Esta vena se corta acá y se pone un tubo desde vena cava inferior hacia la rama derecha de la arteria pulmonar. Es un tubo de Goretex. Eso se llama Fontan clásico. En Boston se hace una cirugía que se llama lateral tunnel, que aunque suene loco, en realidad es un túnel por adentro de la aurícula. No es algo que nuestros cirujanos estén muy de acuerdo y yo estoy
más contento con el tubo extracardíaco. Lo que muchas veces se hace, como esta chica solamente ha tenido flujo sistémico pulmonar y no ha tenido flujo venoso, por las dudas de que falle el fontán, se deja un agujerito entre el tubo extracardíaco y la aurícula derecha que se llama fenestración. Esa fenestración, a los 6, 8, 10 meses al año, se cateteriza y se tapa con un dispositivo, y entonces ya deja de tener shunt de derecha a izquierda, porque ya la circulación pulmonar ya se acomodó a ese retorno venoso completo que tiene. A ver, avancemos un poquito. Ustedes imagínense, cuando yo la catetericé, no sabía lo que tenía prácticamente. A ver, un poquito más. Próxima. Acá tenemos una ventriculografía donde se ve que hay una cámara. Dale, Lu. Hay una cámara dominante, un foramen bulbo ventricular, ¿sí? Y acá hay una pelota. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sigamos. Eso es el motivo por el cual el cirujano a los 6 años abrió y dijo, acá no puedo hacer nada. Yo la verdad es que no supe hasta que le hicimos un ecocardio de nuevo y hasta que le hicimos una tomografía. Bueno, ahí está el ventrículo dominante, la aorta que tiene un arco órtico izquierdo normal y que cae directamente en este ventrículo a través de un foramen bulbo ventricular que no es restrictivo, que eso es muy importante. Sigamos. Acá ven la aorta anterior, un ventrículo anterior más hipoplásico, que es el ventrículo derecho, del cual sale la aorta, la CIB enorme, que nosotros lo llamamos, ¿lo ven acá el septo interventricular? Y un ventrículo dominante izquierdo. Y acá se tiene algo. Yo decía, no puede ser que esto sea el tronco de la pulmonar. Es el tronco de la pulmonar. Dale, sigamos. O sea, vasos traspuestos, aorta anterior, pulmonar posterior, ventrículo derecho hipoplásico. Las coronarias están bien, ¿sí? No tiene ninguna cosa rara. La próxima. Y acá estamos buscando la fuente de oxígeno. Lo encontramos, próxima. Acá parece que hubiera un ductus. Acá tampoco encontramos claramente cómo está, porque yo no sabía si tenía la anastomosis permeable, si la anastomosis era central, si tenía un ductus, si tenía colaterales, qué era lo que tenía. Sigamos. Sigo con un oblicuo derecho para ver, no encuentro la fuente. Si alguno ve la forma en la que a la paciente le llega flujo a la pulmonar, me avisa, porque para mí todavía era un intríngulis. Digamos. Hay flujo, pero no se ve claramente por dónde, mirá. No, en la anterior. Sí. No, eso es la coronaria derecha. Y ahí puede ser que se tiña, un poquito la rama derecha de la arteria pulmonar. Próxima. Sí. Párenme y pregúntenme, porque esto son muchas cosas. Acá está. Acá sin querer nos metimos en el ductus y notamos que la presión media de la arteria pulmonar es normal. Es entre 17 y 18 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque el ductus es estenótico. Ustedes vean qué ramas pulmonares tiene. En algún momento sufrió de hiperflujo pulmonar y sufrió de hipertensión pulmonar. Y el ductus, al hacerse estenótico, la fue protegiendo de esto. Sigamos con la próxima. Y acá, este es el muñón de la anastomosis que se tapó, en el origen de la subclavia izquierda. Ven que la subclavia no tiene subclavia. Ahí le bajaron, probablemente desde la subclavia, un Gore-Tex de 4 milímetros de mercurio. La operó Neirotti, que era un genio. Era un genio. La próxima. Próxima. Acá estamos buscando, acá tiene una gran colateral. Estas colaterales se deben tapar, porque estas colaterales lo que hacen es compiten con el flujo que ella debería recibir desde vena cava superior y vena cava inferior, porque son colaterales que manejan alta presión y que no participan del intercambio gaseoso. Son colaterales que se generan propiamente por el hipoflujo pulmonar crónico que ha tenido la paciente. Próxima.
incluso si los cirujanos estuvieran de acuerdo en hacerle el Fontán, cosa que todavía no estoy tan seguro, es lo que uno debería hacer, probablemente tendríamos que recateterizarla para buscarle más colaterales para tapárselas antes de la cirugía. Próxima. Bueno, para completar la evaluación le pedimos una tomografía, porque es un caso muy raro. Es muy raro porque la chica ha llegado prácticamente virgen de tratamiento a esta edad. Ustedes piensen que solamente se hizo una anastomosis y que se tapó. Entonces ella vive con lo que nació. Y eso es una cosa absolutamente inhabitual. Y lo otro, por lo que es raro, es porque tiene una dilatación neurismática de la aurícula izquierda. ¿Por qué la tiene? No lo sé. Yo he visto dilataciones aneurismáticas del ventrículo izquierdo, pero esto parece comunicado con el ventrículo. ¿Ven esto que está acá? Con el ventrículo y también con la aurícula. Ustedes vieron en la ventriculografía izquierda que se tenía esta bola. Si esto es un aneurisma de ventrículo izquierdo, como yo en un momento supuse que lo era, prácticamente es irresecable, porque si uno tuviera que cortar esto y ponerle un parche, probablemente deteriore demasiado la función ventricular. Y además, lo que a los cirujanos les preocupa demasiado es cuando uno corta esto, toda la circulación coronaria que puede ir de acá hacia el ápex, estar tapándola. Entonces, yo creo que esto, desde el punto de vista funcional, no hay que darle mayor importancia, porque además no ha crecido en el tiempo, no ha crecido. A ver, pasamos, entonces, acá ven, perdón, volví para atrás, acá ven, el ventrículo derecho, que no parece tan hipoplásico, pero que hoy, digamos, es una cavidad de menor tamaño y que participa mucho menos en la circulación. Esto que es la gran comunicación interventricular conotroncal, que forma parte embriológicamente del mismo defecto de la transposición, porque ustedes ya saben que que el septum interventricular, gran parte de la formación lo hacen los vasos cuando caen en el ventrículo izquierdo. Entonces, esto conotroncal muy amplio que nosotros le llamamos foramen vulvoventricular, el ventrículo izquierdo dominante, por acá pasa el flujo, va hacia la aorta, la próxima. Esto es una imagen de las aurículas donde están dilatadas, pero no tiene demasiada importancia. Más adelante, acá tiene el gran ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la próxima. Próxima. Y acá tiene la pulmonar, no, esto es la aorta dando la coronaria. Esto es parte de la dilatación neurismática, estos son las aurículas, la próxima. Acá tenemos el ventrículo dominante, el ventrículo anterior, la dilatación neurismática, la próxima. Lo mismo, la próxima, con las venas pulmonares, lo mismo, el ventrículo izquierdo. Y acá, esta es muy interesante. Vean acá esta gran bola, ¿sí?, que está por debajo de la rama izquierda de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, que tiene un buen calibre, con una estenosis troncal muy importante, la aorta, ¿ven la relación de los vasos que nunca se cruzan? Anterior y posterior en forma paralela. La próxima, esta es la aorta anterior, esta es la pulmonar posterior, la próxima, y esto es lo mismo, ventrículo dominante, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho hipoplásico, la próxima, lo mismo. Bueno, digamos, acá hay muchos puntos donde uno puede detenerse un rato bien largo, bien largo. No se comunica con la arteria. De hecho, cuando vos te fijas en la angiografía, cuando está angiografía selectivamente la arteria pulmonar, no hay ningún tipo de tinción. Lo que mejor lo tiñe es la ventriculografía izquierda. Entonces, yo he visto de recién nacidos aneurismas de ventrículo izquierdo, de grandes bocas, que se terminan resecando porque generan una miocardiopatía dilatada, y la verdad que en buenas manos andan bien. Yo creo que esta chica hoy, esto es algo a tener en cuenta, pero no es algo que me preocupe en este momento, porque yo lo que quiero hoy es que la chica tenga un flujo pulmonar lo más normal posible, y quiero que ese ventrículo izquierdo se le saque trabajo. Entonces, si el cirujano me dice que además de hacerle el Fontán fenestrado, desconectarle el ductus, ligarle la arteria pulmonar, le puede resecar ese aneurisma, fantástico. Si no se lo puede resecar, yo se lo dejaría así.
Yo lamento, no hay ningún cirujano acá, ¿no? Lamento que no esté el cirujano para que me diga qué es lo que opina con esto. Cuando yo hice la búsqueda de aneurisma de ventrículo izquierdo o pseudoaneurisma de ventrículo izquierdo, la realidad es que hay 10, 12 casos. El centro que más operaciones tiene casos en el mundo. Es una cosa muy rara. Yo creo que a esta altura del campeonato esto no deberíamos tocarlo, porque lo más probable es que le generemos un problema más que una solución. Yo no lo tocaría. Yo, como cirujano y como cardiólogo, no lo tocaría. Me preocuparía porque la chica tenga el mejor flujo pulmonar y tenga un ventrículo protegido de sobrecarga de volumen. ¿Cómo se hace eso? Con un Fontan clásico. La tercera opción, o sea, la primera opción es operarle todo. La segunda es hacerle solamente el Fontan. Y la tercera opción, que no es tan alocada, que suena medio feo, es no hacerle nada. Y que la chica tenga una vida lo más normal posible. Yo, si el cirujano que tiene que enfrentar esto me dice, mira, Germán, yo la verdad es que es un Fontan muy complejo, se ha pasado el cuarto de hora. Nosotros lo que vemos muchas veces con los pacientes que tienen un atrio pulmonar o la vieja cirugía de Fontan-Creuson, ponía la orejuela de la aurícula derecha sobre la rama izquierda de la arteria pulmonar, todo pasaba por la aurícula derecha, eso se dilata con el tiempo y genera una cantidad de arritmias sinfonéticas. Nosotros lo que hacemos es reconvertirlo a eso. ¿Qué hacemos? Les sacamos esa cirugía, ¿no? Le sacamos esa cirugía y le ponemos un tubo extracardíaco. La mortalidad de esa cirugía es muy alta, porque hay que hacerle un MACE, porque hay que, bueno, es alta. Entonces yo puedo llegar a entender que el cirujano no quiere hacer nada más que contemplar al paciente, que bueno, puede ser una opción, ¿no? En esta operación, en un buen centro, con un buen cirujano entrenado, la mortalidad no debe ser menor del 35-40%. No, para el corazón es una gran... El problema es el acto quirúrgico y digamos, el postquirúrgico inmediato. Además, todos ustedes saben que el Fontan es una cirugía paliativa, no arregla transitoriamente, pero la realidad es que estos pacientes después generan trombos, la circulación en las arterias pulmonares es muy lenta. Por algo nosotros nacemos con 2 ventrículos. ¿Sí? Si no, tendríamos como los reptiles uno solo y punto. Entonces, pero bueno, yo espero que me hagan preguntas porque... Respecto al futuro, es una chica que yo vi, tiene 27 años, está casada y dice que está cuidándose de no quedar embarazada. Sí. ¿La cirugía de Fontan le permitiría esa opción o debe descartarlo totalmente? No, hay muchos pacientes con corazón univentricular y Fontan que funcionan bien, que tienen hijos. Tienen hijos, no uno, varios hijos. Nosotros aconsejamos que si todo está bien, uno puede tener un embarazo súper controlado y es un embarazo de alto riesgo. Ahora, si esta chica, a la circulación que maneja ese ventrículo izquierdo, uno le agregaría la sobrecarga de volumen que significa un embarazo, sería una catástrofe. Sería una catástrofe. Probablemente la ponga en riesgo de vida. Si no se opera estaría absolutamente sí, yo contraindicado. tampoco apoyaría la cirugía para que tenga hijos. No, yo pero es una opción para darle a ella de vida. No, seguro. Yo en este caso sería lo más precavido posible. Le diría, si el cirujano está de acuerdo en operar, crees que hay una chance clínica viable y válida, y nosotros todos asumimos el riesgo, inclusive la paciente, uno se tiene que sentar y decirle, no es que te vamos a operar y vas a tener, porque esta es la cirugía de Fontan clásico en un niño de 3 a 6 años, en buenos centros y en buenas con buena recuperación. La mortalidad no es mayor de un 5%, o sea, tiene buena. Por supuesto, no es menor. Y además ahora, si uno piensa, la paciente no tiene una calidad de vida tan mala, no está postrada en una silla, ni está dependiente de oxígeno, ni nada.
si sigue como está. ¿De qué se mueren? De insuficiencia mitral izquierda. De insuficiencia cardíaca y de arritmias malignas. Porque, y sí, porque de hecho ya está arrítmica. No tiene una fibrilación auricular, pero tiene un... Claro, entonces se mueren de insuficiencia cardíaca, sí. Cuando llegan a... Incluso llegan pacientes que yo veo mucho en la Fundación Favaloro, pretrasplante cardiopulmonar. Hacen una caquexia porque el ventrículo en algún momento, digamos, disfunciona inevitablemente. De hecho, una cosa que jode mucho, que molesta, es el hecho que dilate el anillo mitral y empieza a tener insuficiencia mitral. Entonces el ventrículo empieza a tener mayor sobrecarga de volumen. Una pregunta, por sentido común, Sí. para aprender. Pero muchas de las cosas que dijeron sin saber nada son ciertas. Tiene un solo ruido, tiene una sola válvula, digamos, un corazón univentricular, tiene una sola válvula que se escucha, porque la aorta que está anterior se escucha, la pulmonar no se escucha, no hay ruido de segundo ruido doblado, tiene un eje hacia la derecha clarísimo, bueno, yo lo felicito porque la verdad que para mí, si no tengo el eco... Sentido común, digamos, como para pensar, ¿qué convendría? ¿No hacer nada, hacer la Fontán o esperar que se progrese y poner un plan de trasplante total? ¿Qué haríamos? Yo creo que acá lo que tiene mucho, digamos, tiene mucho que ver, digamos, un poco la demanda de la paciente de mejorar, tratar de mejorar su calidad de vida a expensas de exponerse a una morbimortalidad no menor, y también el grado de training del cirujano, porque una cosa es operar un Fontán en un chico, vuelvo a decir, de 12 kilos, 15 kilos, y otra cosa es hacer un Fontán fenestrado completo en un paciente adulto. Yo creo que hay 2 o 3 cirujanos en la Argentina que estén entrenados en este tipo de pacientes, porque la realidad es que hace 20 años estos pacientes no llegaban a esto. Y ahora ustedes, no sé si por suerte o por desgracia, cada vez, la semana pasada tuvieron una dilatación neurismática de aorta ascendente por una coartación no diagnosticada y medicada como un hipertenso durante casi 20 años, y bueno, y cada vez, yo que soy cardiólogo infantil, cada vez veo más pacientes que llegan a la edad adulta, y que bueno, digamos, la forma de trabajar es esta, digamos, entre los cardiólogos de adultos, los cirujanos y los cardiólogos infantiles, tratamos de dar una opción terapéutica viable, pero es algo que lo van a ver cada vez más, lo van a tener que enfrentar y bueno, si nosotros podemos ver nada más, fantástico, ¿no? No, la presión pulmonar, bueno, este 28-10 tiene que ver porque el flujo es sistodiastólico que viene desde la aorta, ¿no? A través de un ductus, pero vean que tiene una presión media de 18. La presión media ideal para que un Fontán funcione es de entre 15 y 16 máximo. 18 es factible. Cuando uno encuentra esta presión media, sabe que las resistencias vasculares pulmonares son bajas. Acá no se calcularon. Si hubiese tenido hipertensión pulmonar, yo le hubiese tenido que calcular las resistencias, porque las resistencias a veces están elevadas por hiperflujo pulmonar. Pero este no fue el caso. Las presiones de fin de diástole del ventrículo son muy buenas, la de las aurículas también. Y bueno, no sé, yo... Sí. Sí, que la enfrentaba, que enfrentaba al doctor Vidogia. Me acuerdo que se pasaba hasta 2 horas con el Tagarno, el viejo Tagarno, ida y vuelta, ida y vuelta. No tenía la definición que tiene ahora la hemodinamia. ¿Cómo me acuerdo cómo trabajamos para todo eso? Pero que esta cardiopatía no la ve, voy a ir todos los días, no vamos a pasar 100 años, la vemos igual. Bueno, sí. La atresia tricuspidia con una arteria pulmonar desarrollada sobrevive porque tiene un buen árbol vascular pulmonar, buen ventrículo, válvula B izquierda y la aorta está perfecta. Pero le conecta la aurícula derecha a la pulmonar y bueno. Claro, la aurícula derecha no se conecta más. Ahora se hace todo por tubo extracardíaco. Pues la aurícula derecha
han demostrado con los años que ese tipo de conexión es demasiado arritmogénica. Entonces, ahora es todo tubo extracardíaco. Pero esa es la forma clásica, porque después, cuando uno va a leer corazón y ventricular, tiene atresia tricuspidia, atresia pulmonar con septum intacto con ventrículo no desarrollado, hipoplasia de ventrículo izquierdo, ventrículo único propiamente dicho, canal AB con vasos traspuestos. Bueno, ahí, digamos, es una bolsa de gatos interesante y cada uno tiene una sobrevida mayor o menor dependiendo de cómo es el árbol vascular pulmonar nativo y cómo es el ventrículo dominante. Otra anécdota. En ese entonces Neirotti iba al hospital en bicicleta. El anestesista era que después fue su esposa. Ah, mira. Yo a Neirotti lo crucé cuando yo era residente de pediatría. En el italiano él se estaba yendo. Sí. Se fue para Holanda. Después lo volví a ver cuando él volvió acá y volvió a formar parte de nuestros ateneos y como un consultor especializado en el FLENI. Dos preguntas. ¿Qué es la vida de Abrojo Seara? Y Abrojo ha dejado prácticamente la cardiología y se dedica a leer a leer y pasear por el mundo. Pero Iturralde sigue. Después te voy a contar una anécdota de Iturralde personal. Después te voy a contar una anécdota de Iturralde personal que se la vas a recordar a él. Vale un Perú. Después te la comento. No puedo así públicamente. Sí. ¿Cómo? Ah, bueno, entonces es, digamos, de adelante para atrás, digamos, o de atrás para adelante. Es una transposición completa, como vieron, donde la aorta salía del ventrículo derecho, la conexión ventrículo arterial, por supuesto que es discordante, como siempre en las transposiciones, y una dilatación moderada severa de la aurícula izquierda, con una dilatación aneurismática, una dilatación leve de la aurícula derecha, la dilatación de la vena cava inferior es irrelevante, el septum con una gran comunicación interventricular que permite que el ventrículo izquierdo se comunique con la aorta, las válvulas mitrales y aórticas no tienen problema, el ventrículo derecho está hipertrófico y yo acá no pondré dimensiones normales, pero bueno. Una dilatación moderada del ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen, como estuvimos charlando, y bueno, de la dilatación la hablamos, y un ductus arterioso que tiene 2.6 milímetros en su sitio de mayor estrechez y que le ha permitido vivir a esta paciente. Bueno. Una pregunta, Machado, y a lo demás. El soplo, ¿de dónde es, Machado? ¿Es de la CIB? Yo no lo sé. Exactamente. Esa CIB no sopla. Si soplara la CIB sería un grave problema. Seguro, seguro. Entonces tiene que ser la pulmonar. El soplo probablemente sea del ductus, que es restrictivo y que le ha permitido... No es un soplo sistodiastólico en maquinaria Gibson, porque ese es el soplo de un gran ductus entre una circulación sistémica y pulmonar de un paciente que por otro lado no tiene otra cosa. Esto es un ductus restrictivo y probablemente por eso el soplo tiene poco componente o casi nulo componente diastólico. La pregunta que uno habría, ¿qué gradiente tiene el ductus? ¿Qué gradiente pico tiene el ductus y qué gradiente tiene la ateneosis pulmonar? Tiene 60 milímetros de gradiente pico. No, el ductus tiene 60 milímetros, 60-65, porque la presión sistólica en la arteria pulmonar es de 28 y la sistémica era de 80 y pico, 80. Entonces, o sea que tanto a través de la válvula pulmonar hipoplásico como por la válvula pulmonar desde el ventrículo, sí. O sea, la válvula sale del ventrículo izquierdo. Claro. Por ahí prácticamente no hay flujo. Pero no hay un gradiente ahí de unos 50 y pico de milímetros, no de los ecos informados. De hecho, cuando uno inyecta, no, eso digamos es un error metodológico, porque cuando uno inyecta el ventrículo izquierdo no se tiñe la válvula pulmonar. Yo pude pasar porque estaba con un catéter y una cuerda y empujé y pasé. O sea, si hubiera flujo a través de la pulmonar, a través de esa pulmonar, el gradiente sería el mismo que tiene el ductus, prácticamente, porque el ductus sí. En ese caso, la turbulencia sería la misma y el soplo podría estar generado en los dos sitios, fisiopatológicamente hablando. Seguramente. Caso, como tú dices, no hay flujo a través de la pulmonar, así que está soplando es el ductus. No hay flujo anterógrado. No hay flujo anterógrado. Bueno, eso es importante. Probablemente lo haya tenido un poco de flujo anterógrado porque el tronco de la pulmonar se desarrolló.
Y ningún tronco se desarrolla si no tiene flujo anterógrado. Claro. Por eso la chica toma un camino tan raro, porque ellos, los médicos que la vieron en ese momento, Iturralde y todo el grupo que en ese momento la vio en el italiano, en la década los primeros años de los 80, no deciden encararla como un cabo pulmonar total clásico, sino esperar un poco más por el buen flujo pulmonar que tenía. Bueno, yo me tengo que ir porque tengo que tomar un avión pero Nada más. Con el embarazo, ¿decimos sí? Justamente no. No. Para que quede claro. No. No, joder. así como está, yo le diría que haga lo que menos disneyca la ponga. Embarazarse no. ¿Con qué tratamiento? Ahora está con vasodilatadores, ¿no es cierto? El propranolol protege el ventrículo izquierdo y además de bajar la poscarga le protege, digamos, todo lo que es la relajación del ventrículo izquierdo. Debe continuar con lo que está recibiendo. ¿Y cuándo debe concurrir? La realidad es que yo creo que cada 6 meses debería evaluarse en forma integral, con un eco, con una ergometría, con un holter y básicamente con eso. Después, una vez por año habría que hacer una tomografía computada para evaluar el tamaño del aneurisma. Y yo creo que es muy importante que charlemos con el cirujano a ver si él cree que tiene una chance quirúrgica válida. A mí me da ganas de operarla, pero porque yo, digamos, yo no soy el que la enfrenta así, ¿no? A mí me da ganas de corregirla como yo estoy acostumbrado a corregir al paciente. El trasplante cardiopulmonar es una verdadera porquería. Total. Pero aquellos pacientes que se están muriendo es lo único que tenemos para ofrecerles. Yo creo que hoy no sería una opción terapéutica que uno le plantearía como, bueno, en un futuro te podemos trasplantar. No. Yo creo que es mantener esta calidad de vida que no es tan mala y con controles periódicos. Te vamos a invitar más seguido. Bueno, seguimos con una revisión bibliográfica breve de corazón univentricular. Representa más o menos un 10%. Representa más o menos un 10% de las malformaciones cardíacas congénitas. Son un grupo heterogéneo de entidades que se denominan corazón univentricular. 10% se diferencian en dos tipos básicamente.
según la anatomía o la fisiología. Pueden estar separados anatómicamente o que tenga dos ventrículos, pero que funcionalmente se comporte como un solo ventrículo. Las formas anatómicas, un corazón univentricular con doble entrada, con dos válvulas aurículo-ventriculares, o la ausencia o estenosis de alguna de las válvulas con hipoplasia de algunos ventrículos. Y bueno, y hay muchas formas mezcladas también. Lo más frecuente es que tenga morfología de ventrículo izquierdo, que esté posterior respecto del ventrículo derecho, con grandes vasos traspuestos. En el ventrículo único izquierdo, la cámara accesoria derecha se comunica con la aorta a través del foramen vulvoventricular. Muchas veces genera una estenosis del vaso que está saliendo de esa cámara. En el caso de los vasos traspuestos, una estenosis subaórtica, y los vasos normopuestos, una estenosis subpulmonar. Ante la doble entrada al ventrículo único, puede ser discordante con la aorta saliendo de una cámara accesoria derecha, o concordante cuando salen bien. Este tipo de conexión, la discordante, se observa en el 90% de los casos de doble entrada ventricular izquierda. Cuando hay atresia de una de las válvulas, la más frecuente es la tricuspidia. Sí. Se asocia muchas veces a otras malformaciones congénitas como defectos septales, estenosis aórtica, estenosis pulmonar, conexiones discordantes. Se presentan dos situaciones hemodinámicas diferentes: los pacientes con obstrucción al flujo pulmonar y los pacientes sin restricción de flujo pulmonar. Los pacientes que tienen obstrucción al flujo pulmonar frecuentemente tienen estenosis pulmonar, ya sea valvular o subvalvular o una atresia. Muchas veces la obstrucción es adecuada, no permite un flujo excesivo ni demasiado restringido, entonces permite que no tenga cianosis, pero que no desarrolle hipertensión pulmonar, que fue el caso de esta paciente. Permiten la supervivencia hasta la edad adulta sin cirugías. Bueno, y los que sí tienen restricción del flujo pulmonar, la mayoría mueren en la infancia de insuficiencia cardíaca. Los que sobrevivan van a desarrollar hipertensión pulmonar, y muchos son sometidos al procedimiento de colocación de una banda pulmonar para restringir el flujo sanguíneo pulmonar en los primeros años de vida. En cuanto a la fisiología, hay distintos tipos de clínica: paciente predominantemente cianótico o predominantemente insuficiente cardíaco, según la relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico. Cuando predomina el flujo pulmonar, entonces vemos que tiene una buena saturación arterial de oxígeno, muchas veces no está cianótico, pero sí desarrolla insuficiencia cardíaca. Y cuando es al revés, cuando predomina el flujo sistémico sobre el pulmonar, tienen muy baja saturación de oxígeno, están cianóticos y con insuficiencia cardíaca. Lo ideal sería un intermedio. Bueno, entonces clínicamente son o cianóticos o insuficiente cardíaco, ¿no? Muchas veces la clínica depende de la presencia de obstrucciones a la salida del flujo pulmonar o del sistémico, las resistencias del sistema pulmonar o periférico, y el balance entre estos dos flujos que decíamos. Algunos hallazgos clínicos que podemos encontrar son cianosis, acropaquia, tórax asimétrico, escoliosis, segundo ruido único y trastornos en el electrocardiograma, muchas veces taquicardias, taquiarritmias, bloqueo AB completo. La muerte súbita es una causa común de muerte. Pueden desarrollar accidentes cerebrovasculares, tromboembolismos, y la endocarditis es bastante común en esta población. El diagnóstico básicamente es ecocardiográfico. En caso de que la ecografía transtorácica no nos aporte mucho, se indica la ecografía transesofágica, y la resonancia o la tomografía son métodos alternativos, más que nada para ver anatomía y ver cuantificar los volúmenes y las presiones. El cateterismo es obligatorio para todos los pacientes que van a hacer un Fontan. Para
para evaluar el estado hemodinámico del paciente y medir las presiones pulmonares. Y también se utiliza para algunos procedimientos terapéuticos, por ejemplo en defectos del septum, en defectos del ductus o para procedimientos sobre las arterias pulmonares. El tratamiento básicamente persigue el objetivo de lograr un balance entre el flujo pulmonar y el sistémico que logre una saturación de alrededor de un 80% con un grado de insuficiencia cardíaca y de cianosis que sean aceptables. Bueno, acá están los procedimientos que explicaba el doctor hace un ratito. El shunt de Blalock-Taussig, el primero era una anastomosis entre la subclavia y la arteria pulmonar. Posteriormente se introdujo un tubo para conectarlos. Y bueno, después se hace la otra modificación, fue la conexión entre la aorta ascendente con la arteria pulmonar derecha o la descendente con la arteria pulmonar izquierda. Si no, está la anastomosis cabo-pulmonar bidireccional, que es en shunt de Glenn. Se realiza a los 6 meses de edad y en el mismo procedimiento muchas veces se corrige algunas distorsiones o obstrucciones del árbol pulmonar. Y después, posteriormente, se hace la cirugía de Fontan, que se completa entre los 18 meses y los 4 años. La cirugía de Fontan se ideó en el año 71, más que nada para el tratamiento de la atresia tricuspidia. Incluía un tubo valvulado entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar, pero se fue modificando a lo largo de los años. Consiste actualmente en la anastomosis entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar. Posteriormente, en el año 87, Leval propuso una variación que era la anastomosis entre la vena cava superior y la arteria pulmonar a través de un túnel intraarterial con la pared posterior de la aurícula derecha. Estas son las indicaciones para la intervención en corazones univentriculares. Hay que seleccionar muy bien a los pacientes a los que se va a someter a la intervención, midiendo las resistencias pulmonares, la función valvular, la función ventricular. Los pacientes con mayor flujo sanguíneo pulmonar, que generalmente son niños, no llegan a edad adulta, son considerados más bien para un procedimiento de colocación de banda en la arteria pulmonar. Los pacientes con cianosis severa y flujo sanguíneo pulmonar reducido, sin resistencias elevadas, son considerados para un shunt de Glenn bidireccional. Y cuando no hay opción quirúrgica, la opción que queda es el trasplante cardíaco. Algunas complicaciones de la cirugía de Fontan, obstrucciones o trombosis son las más frecuentes, y arritmias, flutter, fibrilación auricular o taquicardias. También desarrollan disfunción del VI progresivamente con los años y insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, las consideraciones que mencionaba el doctor, los deportes recreativos se indican en la medida en la que la clínica de la paciente lo permita. El embarazo está contraindicado en los pacientes con flujo sanguíneo muy reducido o con enfermedad pulmonar grave, con mala función ventricular. La cianosis es un riesgo considerable para el feto. El nacimiento vivo es poco probable, menos del 12% en los pacientes que están muy cianóticos, con una saturación menor del 85%. Como anticonceptivos, por el riesgo de trombogénesis, tromboembolismo, se dan solamente los progestágenos y los dispositivos intrauterinos. Y también tener en cuenta que hay que hacer profilaxis contra endocarditis. Y para el seguimiento, se recomiendan centros especializados para cardiopatía congénita del adulto. La frecuencia con la que tienen que ir es individualizada según el paciente y las comorbilidades que tenga. Pero como mínimo tiene que ser anual, con examen físico completo, saturometría, controles de laboratorio, electrocardiograma, placa y ecocardiograma. Y al menos una vez en la edad adulta, una resonancia magnética. Como tratamiento médico, se recomienda la anticoagulación, pero no hay nada demostrado todavía. Y como terapia antiarrítmica, la amiodarona podría ser eficaz, pero solamente en la prevención de recurrencias, y además tiene muchos efectos adversos. Entonces una alternativa es el sotalol. Y se vio que la ablación en estos pacientes, la mayoría de las veces no es efectiva, y pueden requerir colocación de marcapasos. Y nada más. No, quería agregar una sola cosita desde el punto de vista epidemiológico, que muy bueno estuvo hoy.
todo esto, que tenemos que estar más preparados para la cardiopatía congénita, porque estadísticamente 1 de cada 120 nacimientos nace con alguna malformación congénita. Nada más.